Hoy yo no te voy a hablar de más nada que no sea de un hombre llamado Jesús, que hace 2000 años, aproximadamente más de 2000 años, este hombre hizo una promesa. Y esa promesa que él hizo todavía sigue vigente. Los años han pasado, los reyes han muerto, otros los han reemplazado, las sociedades han evolucionado, la tecnología ha avanzado y sus promesas se han mantenido intactas hasta el día de hoy. Cabe destacar esta tarde lo que dice la palabra referente a que el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Quisiera hoy poder ensanchar un poco tu vida, tu perspectiva, tu forma de pensar y poder mostrarte a un Jesús innovador, a un Jesús que transforma, a un Jesús en el cual tú y yo debemos tener la esperanza. Anoche yo ministraba, quiero solamente hacerlo como comentario, ¿no? El día de anoche comentaba y estaba en un lugar muy especial. Estaba en un mes, ¿ok? Con la familia, una familia especial. Desde aquí envío a Eudomar un saludo especial, que Dios te bendiga. Pero estábamos con muchas personas en ese lugar, ya que estaba en el cumplimiento de un mes de que Julián Zambrano pudiera partir, ¿ok? Con el Señor. Y yo les comentaba a ellos la importancia de poder mantener en este tiempo la promesa de Dios intacta a pesar de lo que pueda pasar. Y les comentaba, y lo comento para que ustedes también puedan saberlo, es que en el tiempo de la resurrección de Jesús, cuenta la historia, ¿verdad?, que cuando las mujeres fueron al sepulcro al tercer día, ¿ok? Cuando salieron a ese lugar pudieron observar que la piedra de la tumba estaba movida. Y cuando ellos entran, se encuentran con realmente una revelación de dos hombres que estaban dentro, ¿ok? Y que le dijeron estas palabras: ¿por qué buscáis, ¿ok?, entre los muertos al que vive? Al que vive. Ahora fíjese algo importante lo que ellos le dicen, porque si pudiésemos observar estas frases que ellos le dijeron a las mujeres, ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? Es como especie de un pequeño reproche, porque Jesús le había dado a ellos la promesa que era necesario que Él realmente muriese por nuestros pecados, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Bueno, casualmente, el día que ellas van a ese lugar, ese es el día que Jesús había resucitado. Entonces, si ellos van al sepulcro, ellas perdieron las perspectivas, tanto ellas como los discípulos, de olvidar lo que Jesús les había dado como promesa. O sea, que era el tercer día y ellos deberían de haber mantenido una perspectiva de decir: wow, hoy se cumple lo que Jesús había dicho. Jesús dijo que al tercer día Él resucitaría, pero ellos no adoptaron esa conducta. Ellos estaban cabizbajos, tristes, algunos volvieron nuevamente a sus labores antiguas, y las mujeres, pues, como un poco sensitivas o sensibilizadas con las situaciones, con la situación que había pasado, ellas se mueven hacia el sepulcro y se encuentra con la gran sorpresa del cumplimiento de la promesa que Jesús le había dado. Importante recalcar que Jesús ha dado una promesa y esa promesa cobra vigencia hasta el día de hoy. Dice que Jesús expresó en Juan capítulo 11, ¿ok? En Juan capítulo 11 encontramos redactado lo que es la historia de Lázaro cuando él muere. Y algunas palabras que Jesús expresa en ese momento es esta. Él dijo que los que crean en Él, aunque estén muertos, vivirán. Ahora, haciendo una ilustración comparativa entre lo que Jesús le dijo a los discípulos, Él le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿ok?, pero al tercer día resucitaría. Ahora, ellos se les olvidó esa promesa. Y en el tiempo vigente en que usted y yo
estamos viviendo, a nosotros se nos ha olvidado, sobre todo a aquellas personas que han perdido seres queridos, y que desde aquí este programa con todo su equipo técnico realmente extiende hacia todas aquellas personas que estén pasando por un momento de luto, de haber perdido un ser querido en este momento. Es que la Biblia sigue manteniendo vigente la promesa que los que creen, escuchen, muy importante, los que creen en Cristo, aunque estén muertos, ellos van a resucitar. Para el día de hoy cabe destacar algo importante. Cuando perdemos un ser querido que ha creído en Jesucristo, para nosotros no es pérdida. Es tanto así, lo fundamenta el apóstol Pablo, que él dice que para nosotros la muerte no es pérdida, sino que la muerte es ganancia. Entonces quería empezar con esta parte introductoria y poderle recordar a todos ustedes que no solo en la parte de la muerte, sino en la parte económica, en la parte de la seguridad, en la parte de la restauración, en la parte de la paz, todo lo que la Biblia establece como promesa, que son más de 3.600 promesas, ellas están vigentes para el día de hoy. ¿Por qué empiezo con esta introducción? Bueno, porque sencillamente en aquel tiempo los discípulos, que eran los apóstoles que vivieron y anduvieron con Jesús, se les olvidó la promesa que Jesús les había dado. Él les dijo: al tercer día yo resucitaré, pero ellos no actuaron con la perspectiva que debían de tener, porque ya era el cumplimiento del tercer día, y lo que se esperaba era el gran acontecimiento de la resurrección. Ahora podemos ver entonces que ya han pasado más de 2000 años. En este tiempo hay más de 3.600 promesas en las Escrituras que están vigentes hasta el día de hoy. Ahora, ¿cuál sería tu promesa en esta tarde? ¿Será que tiene que ver con tu hogar? ¿Será que tiene que ver con tu matrimonio, con tus hijos, con tu parte laboral? ¿O de repente has empezado un proyecto para poder instaurar una empresa, un proyecto de vida, y en vista de la cosmovisión que tenemos en este momento a nivel económico, a nivel social, te has desorientado y has cambiado el rumbo? No, hoy quiero decirte que en este tiempo esas promesas siguen vigentes. Ahora, lo que quiero hacer conexión de esa introducción con el tema que hoy vamos a hablar es que la gente hoy realmente está buscando líderes confiables, está buscando líderes que realmente lo que hablen, ellos realmente puedan llevarlo a cabo. Y esta mañana pues yo prácticamente leía un pequeño escrito que decía sobre el consejero, el consejo y el aconsejado. Tres cosas, fíjese. El consejero es el que emite un consejo. El consejo es realmente alguna orientación que en un determinado momento se le está dando a una persona que no sabe, por la frustración o por la desestabilización emocional que tiene, no sabe qué hacer y necesita de un consejero que lo oriente, y el aconsejado debe tomar una actitud, si es recibir el consejo del que está aconsejándole o no tomarlo. Ahora, se requiere en este tiempo que los hombres, que la sociedad está buscando, está realmente llamando en este tiempo, es realmente un liderazgo que esté acorde a las expectativas de la gente. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que hablar de carácter. Cuando yo hablo del líder, el líder no es cualquier persona. La gente dice: no, tremendo liderazgo tiene esta persona. No, lo que hay es una manipulación para engañar a la gente. Pero cuando hablamos de un liderazgo verdadero, hablamos de un carácter. Y ese carácter va más allá de gritar, de maltratar a la gente. Cuando hablamos del carácter, hablamos de elementos tan importantes como lo es la integridad, como lo es la moral, como es la ética. Porque cuando vemos el liderazgo, en este tiempo lo que logramos ver en el liderazgo de hoy en día es simplemente la capacidad de pelea, la capacidad de hablar más fuerte, de gritar, de empujar, de pelear, y eso lo asociamos con el carácter. Pero ese no es el carácter. Cuando usted y yo analizamos a Jesús en la tierra, observamos que un carácter verdadero de un liderazgo es su integridad, es su moral, es su ética. Y es sobre eso que realmente hoy quiero hablarle a todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos,
fieles seguidores del programa Bendiciendo la Ciudad. Y quiero que nos fundamentemos en lo que vamos a tocar el día de hoy en el libro de Tito. Y quiero decirles entonces que hoy vamos a hablar de liderazgo y el carácter cristiano, o pudiésemos llamarlo el carácter del liderazgo cristiano, o el carácter en el liderazgo cristiano. Vamos a ponerlo de esa forma. Te repito el tema: el cristiano, el carácter en el liderazgo cristiano. Ese es el tema que vamos a tomar hoy. Quiere decir que el liderazgo, vamos a ver al final de todo esto, que el concepto que hemos definido sobre el liderazgo está lejos de la realidad de lo que es verdaderamente un líder. Un líder. Un líder no es solamente aquella persona que arrastra masas, porque yo puedo ser una persona que arrastre miles de delincuentes, ¿ok? De alguna forma yo ejerzo influencia sobre ellos, pero manipulándolos, coercionándolos, ¿ok? De repente yo puedo hacer que 20 hombres me sigan, pero yo les puedo decir, bueno, si ustedes no me siguen, yo voy a hacer algo en contra de sus familiares. Eso no es liderazgo. El liderazgo tiene que ver con la influencia. Y la influencia dentro del liderazgo, es importante que lo sepamos, es simplemente que yo influencio sobre las personas para que ellos hagan de forma voluntaria algo que ellos no quieren hacer. Te lo voy a volver a repetir para que lo captes. Cuando yo hablo de liderazgo y hablo de influencia, el liderazgo es influencia, pero la influencia que yo tengo sobre las personas es que ellos lo que no querían hacer lo hacen. No lo hacen de mala gana, ¿ok? Pero ellos terminan haciendo algo voluntariamente que ellos no querían hacer. Cuando hay una coerción, ¿ok?, que yo estoy realmente tratando de forzar a alguien para que haga algo que yo le estoy diciendo, eso no es liderazgo. Eso es manipulación. Eso es coerción. Eso es realmente empujar a alguien, forzarlo a hacer algo que no quiere hacer. Eso no es liderazgo. Eso no es influencia. Eso es manipulación. Pero hoy sí podemos darle un perfil correcto, porque si hablamos de liderazgo, podemos hablar de líder, y si hablamos de líder, podemos hablar de hombres y mujeres que realmente han tenido una integridad en su vida. Entonces, en el libro de Tito, capítulo 1, verso 5 al 9, ¿ok?, vamos a observar, ¿ok?, el carácter en el liderazgo cristiano. Entonces yo decía al principio, pues, que la gente hoy está buscando este tipo de liderazgo. Y la sociedad, el mundo carece de este tipo de liderazgo. Por eso necesitamos en este tiempo que Dios pueda levantar una nueva generación de un nuevo liderazgo con una alta moralidad, con una alta ética y sobre todo integridad. Integridad. ¿Por qué es importante la integridad dentro del carácter del liderazgo cristiano? Porque cuando hablamos de liderazgo, esto es un término que se usa en todas las esferas. Ejemplo, en los consejos comunales, en la parte laboral, en la parte familiar, ¿ok?, en la parte de equipo, en el deporte, siempre hay alguien que comanda, ¿ok?, y en la parte eclesiástica, en la parte religiosa, hay un líder, que en este caso es el pastor, ¿ok?, que está en una iglesia, es el cura en la iglesia católica, ¿ok?, y de alguna forma, pues todos ejercemos un liderazgo, y dentro de este liderazgo hay personas que nos siguen. Ahora, lo que yo quiero resaltar con todo esto es lo siguiente: yo puedo utilizar la Biblia para manipularte a ti. Yo puedo utilizar la Biblia para que tú llegues a hacer cosas que no querías hacer. Pero puedo entrar en manipulación. ¿Y cuándo entro en manipulación? Cuando yo violento un principio, ¿ok?, que ya está establecido por otro que yo quiero reemplazar
para que usted entonces haga no lo que establece la palabra, sino que usted llene su acción, o, ¿cómo le explico? Usted entonces pueda, de alguna forma, terminar haciendo lo que yo le quiero, lo que yo quiero que usted haga. Pero no conforme a la palabra, sino manipulándolo a usted, ok, trayendo una interpretación errónea. Y de esa forma podemos observar cómo muchas personas siguen a líderes que no están en lo correcto. La gente no es tonta, la gente sabe, la gente sabe. Ahora, cuando nosotros hablamos en los términos de liderazgo, es muy importante que entendamos lo siguiente. Como punto número 1 vamos a tener que el carácter, ¿ok?, en el liderazgo cristiano debe tener, número 1, debe tener un grado de pureza. ¿Ok? Pureza. ¿Qué es pureza? De repente usted dirá, bueno, será lavar la ropa. El término pureza tiene que ser o tiene que ver con algo que es transparente, pulcro, algo que es realmente apto, ¿ok?, para poder usarlo. Ejemplo, usted puede usar lo que es la parte de los utensilios para el almuerzo o la manejería, como en otras partes le dice, y usted viene y los usa en el almuerzo y usted come, y usted, para que pueda usarlos nuevamente, tiene que limpiarlos. Usted, si por ejemplo hizo de almuerzo espaguetis y utilizó el plato, lo dejó allí, usted no va a cenar con el plato sucio, usted tiene que lavarlo, y lavarlo es quitarle todos los residuos viejos que estaban allí. Entonces yo quiero que usted asocie la palabra pureza. La pureza es despojarnos de los viejos vicios, despojarnos, ¿ok?, de toda contaminación, ¿ok?, que puede haber en nuestras vidas. Y es importante entender entonces que cuando hablamos de pureza, hablamos de la integridad que tiene que verse en la vida de un líder. Y dice entonces en el capítulo 1 de Tito, capítulo 5, versículos 5 al 9, capítulo 1, versos 5 al 9, dice lo siguiente: por esta causa, dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dejemos la lectura y fíjese, cuando dice establecieses ancianos, el concepto de anciano tiene que ver con alguien que está en una posición de liderazgo, ¿ok?, y que debe tener influencia moral, debe tener integridad y ética para poder hablarle a otras personas. Entonces, Pablo le dice a Tito, en esa parte, en esa porción, dice que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿ok?, como yo te mandé. Y dice entonces más adelante, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados, que no estén acusados de disolución, ¿ok?, de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, y yo quiero reemplazar esa palabra, obispo, y quiero que usted sepa, ahí le vamos a poner líder, el líder, ¿ok?, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, dice, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Miren la importancia.
Mire la importancia. Entonces, este consejo que Pablo le da a Tito se hace urgente en este tiempo. Urgente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de liderazgo, encontramos que las personalidades de liderazgo en este tiempo no son auténticas. No hay líderes auténticos en este tiempo. Y cuando hablamos un líder auténtico, es que no es una copia, no es dilatorio, no es pirata, no tiene doble moral, doble discurso. Un líder se conoce realmente por su integridad, su moral y su ética. Pero lo primero que estamos aquí entonces, el carácter en el liderazgo cristiano, en su primer punto, es que debe tener pureza. Pureza. Y eso es interno. No es necesario que usted realmente se bañe, se eche una buena colonia y pueda ponerse vestiduras blancas. Eso es exterior. Pero necesitamos líderes que hoy realmente puedan cambiar la cosmovisión de la gente y que ellos logren entender que necesitamos una pureza interna. Entonces, cuando no tenemos líderes auténticos, entendemos por esto que la sociedad se va deteriorando. ¿Por qué? Porque no hay un modelo a seguir. Cuando hay un modelo a seguir, la gente va a querer decir, yo quiero ser como él. Hago un paréntesis acá. Ejemplo, usted papá y usted mamá que me está escuchando y que me está observando por el programa Bendiciendo la Ciudad. ¿Cuántas veces su hija no se ha puesto los tacones de mamá, el bolso de mamá y le han dicho, ha expresado a las demás personas, yo quiero ser como mi mamá? O de repente camina, se pone las cosas de su mamá porque quiere imitar a su mamá. Quiere decir que los patrones de conducta se copian en la sociedad. Los patrones de conducta se copian en el hogar. Los patrones de conducta se copian en cualquier lugar. Son conductas aprendidas. Ahora, por eso se hace necesario de ser líderes auténticos, de ser padres auténticos, madres auténticas, empleados auténticos, jefes auténticos. Necesitamos en este tiempo, la sociedad carece de este tipo de liderazgo. Ahora, cuando una persona realmente aparenta ser algo que no es, aparenta ser espiritual, trae problemas dentro del liderazgo. Porque las demás personas van a copiar que es un líder dilatado, un líder que realmente no es lo que dice. ¿Sabe cuántas personas encontramos hoy tratando de dar un discurso referente a cómo se debe dirigir una empresa, a cómo se debe dirigir la sociedad, en cuanto cómo se debe dirigir de repente los destinos políticos de una ciudad? Y cuando observamos su hogar, cuando observamos su primera institución, cuando hablo de institución, hablo de la familia. ¿Sabía usted que la familia es la institución más antigua que hay? La familia es una institución creada por Dios. Y como institución, yo quiero decirte que si tú eres un empresario, la primera empresa institucional que tú tienes que tener éxito es tu familia, es tu casa. Nadie puede gobernar otra cosa bien si no gobierna bien su casa. Es importante que tú lo logres entender. Porque usted no puede ser un líder exitoso en su empresa. Y usted entonces es un fracasado en el hogar. Porque las mismas políticas de éxito, metodologías que has implementado a nivel laboral, a nivel empresarial, deben darte los mismos resultados, ¿ok?, dentro del hogar. Por eso es que el que no sabe gobernar bien su propia casa no puede hacerlo. ¿Sabe algo?
en cualquier momento esa empresa va a caer. Puede ser que tenga buen éxito en el momento, pero es una constante. Y la constante es mantenerse en medio de eso. Entonces, como necesitamos líderes auténticos en este tiempo, es importante que usted logre entender que como padre está desafiado a ser un buen padre con su hijo, a ser una buena madre con su hijo, a ser un buen jefe con sus empleados, a ser un buen líder en la iglesia con cualquier ministerio que a usted le hayan dado. Usted no puede tener éxito en la iglesia y ser un fracasado en la casa. Si usted tiene éxito en el ministerio, tiene que tener éxito en la casa. A eso nos referimos. Destacar que el liderazgo que Dios está demandando en este tiempo es un liderazgo de pureza, es un liderazgo de credibilidad, de una alta moralidad. Hoy la gente utiliza la fuerza de la posición. El liderazgo no es posición, el liderazgo es influencia. Yo puedo tener posición, yo puedo ser el jefe en Machique, darle órdenes a todo el mundo, pero la gente me va a respetar es por la posición que yo tengo, no por la influencia moral que yo tengo hacia ellos. Y eso es lo que necesitamos entonces, deslucidar esta tarde y poder empezar a caminar por el sendero correcto para que logres entender que realmente es influencia y no por posición. La posición no hace al líder, la influencia, la gente te va a seguir, la gente va a luchar por ti, la gente realmente va a seguirte. De aquí parte entonces por qué Jesús tenía un liderazgo muy, pero muy importante. Quiero de forma rápida poder tocar de manera ilustrativa o de forma de historia, que cuando hablamos de la integridad o de la pureza dentro del carácter del liderazgo cristiano, pues tampoco escapan los grandes líderes en los tiempos antiguos, que eran hombres que le servían a Dios, pero que por alguna circunstancia ellos se prostituyeron. Cuando hablo de prostituir, es que ellos se desviaron. Prostituyeron y tomaron en poco lo que Dios había establecido como mandato para ellos. Y tenemos muchos líderes, ¿ok? Y muchos de ellos, algunos de ellos que quiero resaltar, en este momento tenemos a Sansón. Los que han escuchado la historia de Sansón, encontramos que era un hombre nazareo, y este concepto nazareo era que era consagrado, ¿ok? No tomaba vino, sidra, y no se le cortaba el cabello. Encontramos que este hombre empezó a ser seducido por una mujer llamada Dalila, una mujer que había sido enviada por un pueblo enemigo, era el pueblo de los filisteos, y esta mujer pues armó una estrategia para poder extraer de la vida de Sansón cuál era o en qué residía su secreto de su fuerza. Podemos entonces analizar a través de esta historia cómo Sansón poco a poco fue durmiéndose a los brazos de esta mujer hasta que la mujer descubrió y él realmente perdió su fuerza, quiere decir que se salió del propósito y de la voluntad del Señor. Ahora también encontramos un personaje muy importante, de gran trascendencia, y hablamos que tiene linaje realmente Jesús de esa línea. Hablando de David, David fue un joven que realmente tenía el corazón que agradaba a Dios. Sin embargo, David, la escritura, el Salmo 51, es realmente la oración de perdón que David hace. ¿Usted quiere entender internamente qué sintió David cuando él pecó? ¿Qué sentía él emocionalmente hacia Dios? ¿Cómo se sintió él tan cochino, tan sucio, tan impuro? ¿Quiere saberlo? Vaya al Salmo 51, anótelo, para que usted vea lo que sintió David cuando él pecó y él fue descubierto. Y usted puede entonces entender que cuando nosotros no somos líderes auténticos, realmente Dios va a venir en contra de nosotros para tumbar la apariencia que nosotros tenemos. Fíjese algo. En la historia de David, porque no quiero que llevemos mucho tiempo acá, solo te estoy dando la historia
y que tú puedas anotar los textos que te estoy dando. Fíjate que en la historia logramos entender que David era un niño que realmente empezó a levantarse, era pastor de ovejas, este joven, Dios estaba con él, tenía un corazón que le agradaba a Dios, llegó a ser rey de Israel, fue un poderoso guerrero dentro de Israel, un hombre estratégico, un hombre que entonces, como tenía el corazón que le agradaba a Dios, un día, escúcheme bien, un día, el ocio, fíjese cómo el ocio, cómo el no estar en la guerra y estar entonces merodeando alrededor de la casa, encontró una mujer que se estaba bañando, y dice que la codició, y este hombre armó una estrategia para matar al compañero y quedarse con ella. Este hombre continuó con una vida de apariencia, porque este hombre lo descubrió, fue un profeta, el profeta Natán. Dice la Biblia que le llegó con una analogía, con una parábola, con un cuento, con una historia, con una parábola le llegó a David. Y le dijo: David, un hombre una vez tenía tantos animales, pero llegó a celebrar una fiesta y había un hombre que tenía un solo corderito, y tomó el corderito y lo tomó y lo mató para la fiesta. Y David dijo: ¿quién es esa persona? Es digno de muerte. Fue cuando el profeta le dijo: bueno, esa persona eres tú. Cuando David se vio descubierto, fue cuando David entonces entró en un quebrantamiento. David entonces entró dentro de un deterioro que él tenía, porque él no era, en ese momento había perdido su pureza, había perdido su integridad, había perdido lo auténtico de él, y había entonces empezado a caminar con el liderazgo con apariencia. Por eso se necesita dentro del carácter del liderazgo cristiano en este tiempo, y cualquier otro liderazgo secular que nosotros tengamos, la pureza, la integridad. Es importante, sumamente importante para nosotros. Por eso es que hoy, usted y yo, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Sabe? Primera de Timoteo, capítulo 3. Yo quiero que tú y yo vayamos allá. Primera de Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo indica los esfuerzos mínimos a realizar y las cualidades del carácter que se debe tener para el liderazgo de la iglesia y de cualquier otra parte. Pero existen otras características muy importantes. Lo que quiero decirte es, en primera de Timoteo, capítulo 3, habla de los requisitos. Entonces, cuando hablamos de los requisitos, aquí está hablando de cualidades. Las cualidades que debe tener, el carácter que debe tener una persona para el liderazgo de la iglesia y cualquier otra parte. Dice así, primera de Timoteo capítulo 3 dice, palabra fiel. Dice, si alguno anhela el obispado, yo quiero cambiar otra vez esa palabra. Si alguno anhela liderazgo, dice, buena obra desea, pero es necesario que el líder, ahí dice obispo, pero el obispo es un líder dentro de la parte religiosa, pero el líder, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de las cosas de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio
de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La palabra descrédito acá, poco valor, poca credibilidad. Y eso es lo que ocurre, y eso fue lo que dije al principio de manera introductoria. La sociedad requiere en este tiempo de líderes que puedan creer, que sea necesario creer en ellos. Pero sabe, aquí dice, para que no entres en descrédito. Y una persona entra en descrédito cuando no cumple lo que ella dice que es. Entonces aquí podemos ver varias cualidades importantes dentro del carácter del liderazgo. Si usted y yo podemos hacernos la pregunta el día de hoy, ¿cuál es mi carácter? Pregúntese usted, querido empresario. Pregúntese usted, querido papá, querida madre, querido hijo, querido pastor, querido líder. Hágase esa pregunta el día de hoy. ¿Cuál es mi carácter? ¿Tengo yo carácter? ¿Cómo puedo yo realmente saber si tengo carácter o no tengo carácter? La gente asocia carácter como que aquí en esta casa mando yo. Aquí en esta casa no se hacen las cosas, sino es como yo digo, yo lo establezco. Y la gente dice, wow, qué carácter tiene esa persona. No estamos hablando de eso, de carácter. No es carácter. Lo que estamos tratando en este momento es de que usted logre entender que Dios está interesado en que usted cambie. Esa definición me llama la atención lo que dice Pablo a Timoteo. Mire que le dio las mismas recomendaciones. En Tito 1:5 le dio las recomendaciones a Tito. Mira, es necesario que establezcamos obispos, líderes en todas las ciudades. Porque cada ciudad requiere de un liderazgo innovador, de un liderazgo con una alta moralidad. Pero hoy no lo vemos. Liderazgo de hoy tiene rabo de paja. El liderazgo de hoy no tiene credibilidad frente a la sociedad. Por eso es tan importante que hoy podamos recuperarlo y engendrar, escúcheme bien, cuando yo soy un líder, yo engendro una nueva generación de líderes parecidos a mí. Por eso si hay líderes corruptos, es porque los líderes que han antecedido a esta generación corrupta, es porque han aprendido de ellos. El liderazgo tiene que abandonar la corrupción, tiene que abandonar la injusticia, tiene que abandonar la inmoralidad. Aquí dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Yo creo que los requisitos que deben poner en las empresas para poderle dar cargo a un hombre debería ser: si tenés una sola mujer entras a la empresa, pero si tienes 2 o 3 mujeres no entras. Eso debería ser. ¿Sabe por qué? Usted de repente dirá, ese pastor está loco. No, porque es que resulta que el éxito que usted va a tener empresarialmente y que va a tener en el liderazgo se debe a lo que usted es. Y lo que usted es lo que usted va a transmitir en la empresa. Entonces ponemos otras cosas. No, la sabiduría, que sepas esto y aquello otro, y nos olvidamos de lo moral. La persona es un promiscuo, la mujer es una promiscua, adúlteros, bebedores, son unos inmorales, pero sabe hacer el trabajo. Esa es la sociedad que tenemos, pero sabe hacer el trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos conduciendo entonces a la sociedad que no importa lo moral, no importa lo ético, lo que importa es tu preparación. Por eso que tenemos hoy a grandes profesionales sin moral y sin ética. Por eso que hoy podemos ver a cualquier profesional agarrada por los pelos en la calle con otra persona porque no le importa.
Pero desde allí es que necesitamos, es hoy, ahora y aquí, que necesitamos entonces poder engendrar una generación de líderes con una alta moralidad, integridad, pureza, para que las próximas generaciones que vengan puedan realmente ser una generación que garantice una sociedad más justa, más equitativa, equilibrada, como establece el artículo 21 de la Constitución. ¿Ok? Todos somos iguales delante de ella. Sí, correcto. Somos iguales. Tú tienes derecho, tienes deberes. Pero lo que no podemos violentar nunca son los principios de la palabra. Los principios de la palabra son palabras eternas. ¿Sabe? La Constitución de Venezuela en 1999 fue modificada. Se modificaron varios textos, varios artículos en el texto constitucional, que es el fundamento de todas las leyes orgánicas, ¿ok? Ordenanzas que tenemos en nuestra querida Venezuela. Ahora, lo que quiero decirte en medio de todo esto es que lo moral es importante. Que le hagamos honor a las consignas, a los emblemas. ¿Sabe? Las instituciones castrenses o de seguridad, cada una de ellas tienen un emblema que cada quien debe hacerle honor. Porque ¿no son ellos funcionarios de esa institución? Si la institución tiene un emblema, los funcionarios deben honrar, deben tener esa moral, porque ellos forman parte. No crean que es las paredes lo que viene a tener un descrédito delante de la sociedad. No es la institución, ella sigue manteniendo el mismo valor. Los bienes de muebles tienen su precio vigente todavía, pero ¿sabe qué se pierde? Que se desacredita la moral de un individuo, y cuando la moral de un individuo se desacredita, pierde valor, pierde credibilidad, pierde funcionabilidad en la sociedad, y tienen que entender esto. Yo voy a ir realmente haciendo una síntesis ya del carácter en el liderazgo cristiano y el no cristiano, porque estos son fundamentos espirituales, principios espirituales que dan resultado en donde usted los ponga. Es tan fértil esta fórmula que usted la pone en piedra y en piedra nace, porque son principios de reino, son principios espirituales. Ahora, decíamos entonces, el tema es el carácter en el liderazgo cristiano. Y como primer punto observamos la importancia de la pureza. Y que dentro de la pureza es importante dentro del liderazgo, porque trae un liderazgo auténtico y no un liderazgo que viva de apariencia. Y puse ejemplo de varios personajes en las Escrituras que aunque tenían el corazón conforme al de Dios, realmente quiero decirte que eso no es una garantía para que tú puedas desviarte. David tenía el corazón conforme al corazón de Dios y David se desvió. ¿Por qué se desvió David? David se desvió porque él se desenfocó. Dejó de mirar a Dios para mirar a una mujer y ser seducido por ella. ¿Sabe que la mayoría de los funcionarios, la mayoría de los líderes de las instituciones hoy, ellos están siendo sobornados? Muchos de ellos están siendo realmente atrapados por lo que ven, lo que escuchan. Pero hay hombres dentro de las instituciones que son íntegros. Hay hombres, hay funcionarios dentro de las instituciones que están haciendo un trabajo espectacular
están haciendo un trabajo porque son hombres de una alta moralidad. Y a ellos yo les doy hoy realmente un aplauso fuerte porque están haciendo todo lo que está a su alcance para tener una sociedad más justa, más íntegra, una sociedad con una mejor calidad de vida. Pero es importante que hoy cambiemos los requisitos que tenemos para entrar en una empresa por los requisitos de una alta moralidad.